mis aventureros, en este nuevo tutorial estaremos realizando una blusa para dama. Para ello iniciaremos desde la transformación del patrón hasta la confección de la misma. Necesitaremos nuestro patrón básico a medida. Este modelo lo estaré realizando en una tela expande. Por ende, en este modelo no estaré dejando margen de costura. Aquí tenemos el patrón delantero y trasero. Recordemos que yo hice un traslado de hombro de 2 centímetros. Comenzaremos cargando el patrón delantero. Una vez cargado el patrón delantero, trazamos la línea de cintura. Comenzaremos con la transformación. Para ello subimos 1 centímetro en el cuello. Y de caída de hombro subimos 2 centímetros. Y con una escuadra posicionamos de esta forma y marcamos unos 26 centímetros aproximadamente. Este es el largo que yo le voy a dar a la manga. Pueden hacerlo un poquito más, un poquito menos. Ya eso va a depender de su gusto. Trazamos de la línea de cintura, vamos a subir 10 centímetros. Y vamos a colocar el ancho de la boca de la manga de 20 centímetros. Lo unimos. Del largo de la blusa le voy a quitar unos 3 centímetros. Aquí igualmente ustedes van a dejar el largo de su preferencia. Marcamos 3 centímetros y escuadramos una línea. Escuadramos una línea hacia la cintura. Recuerden que aquí tengo 3 centímetros adicionales, que es de la pinza, que esos me sirven para holgura. Y los voy a dejar en forma recta. Redondeamos la unión para que no nos quede en pico. Recuerden que aquí en la cintura tenemos una holgura de 3 centímetros que era de pinza, que en este caso no la vamos a realizar, y esos 3 centímetros nos sirven para holgura de la blusa. Si en caso dado ustedes quieren la blusa más ceñida al cuerpo, ustedes simplemente quitan esos 3 centímetros y hacen su trazado. Recuerden que esta línea la dejamos de 26 centímetros, el ancho de la boca de 20. Aquí subimos 10 centímetros. Subimos solo 3 porque de aquí estoy dejando 2 centímetros que son para ruedo. Voy a sobremontar el patrón trasero. Marco un punto donde me queda el cuello ahí. Y de ahí voy a bajar 1 centímetro. Y en el hombro voy a entrar 1,5 centímetros. Esto es para darle un desahogo al cuello. Y unimos para formar el cuello trasero. Voy a bajar 4 centímetros el cuello delantero. Aquí también es a gusto. Si lo quieren el cuello un poco más pronunciado, pueden bajar más o menos dependiendo del gusto. Lo unimos al 1,5 centímetros que salimos en el hombro y formamos el nuevo cuello delantero. Lo vamos a recortar hasta el cuello trasero para cargar y poder sacar la parte del posterior. Realizo un ángulo de 90 grados. Y en la parte delantera voy a dejar 1 centímetro hacia adelante o 0,8 centímetros. Esto es para la unión de los dos colores de tela que lleva en la parte delantera. Posicionamos el patrón y lo cargamos. Y este, como va a ser el delantero, lo marcamos desde aquí. Y lo unimos al cuello, ya que vamos a dejar el otro patrón para la parte trasera. Entonces ya esta parte aquí no iría, que sería el cuello trasero. Recortamos el patrón.
Posicionamos el patrón y marcamos la línea de cintura. Así tendríamos el patrón delantero y trasero. En el delantero, aquí sería, este centímetro es para la unión de los dos colores. Para este necesitaríamos 2 piezas, que sería una de cada color. Y para el trasero, lo vamos a realizar al doblez de un solo color. O sea que de este necesitamos solo una pieza al doblez. Aquí en los puntos que marcamos de la cintura vamos a trazar una línea. Esto es para realizar un piquete para saber dónde vamos a colocar las tiras que llevan la parte de la cintura. Aquí podemos colocar las tiras tanto en el centro como hacia arriba. Yo las voy a colocar en la parte de encima de la cintura. Realizo piquetes tanto en la parte delantera como en la parte lateral. Y en el lateral de la parte trasera. Esto es para ubicar la tira que va en la parte lateral y en la parte central. Para las tiras que lleven la cintura, vamos a necesitar 2 rectángulos de 8 por 52 centímetros. Para el sesgo que le colocamos en la parte de la manga, vamos a necesitar 2 rectángulos de 38 por 5 centímetros. Vamos a necesitar un sesgo de 3 centímetros por el ancho del cuello. Esto sería todo por parte del patronaje. Una vez tengamos todas las piezas recortadas, pasamos a la confección. Iniciaremos cosiendo las tiras que llevan la cintura. Para ello doblamos y cosemos. Y a 7 centímetros aproximadamente unimos en forma curva. Esto lo hacemos con ambas piezas. Si ustedes lo van a coser con la máquina recta, o la cosen y después recortan el sobrante. Volteamos las tiras. Posicionamos la tira en el piquete que realizamos y sujetamos con alfiler. Y vamos a unir ambas piezas. Aquí enfrentamos derecho con derecho y nos fijamos bien del lado que vamos a dejar la tira. La fijamos con alfiler y vamos a coser los laterales. Una vez cosidos los laterales, unimos un hombro. Ahora vamos a colocar el sesgo. Para ello doblamos la tira a la mitad y la vamos a colocar alrededor del cuello. Vamos cosiendo dándole un leve estiramiento a la tira para que no nos quede fruncido. Lo recomendable siempre es usar el color de la prenda que vamos a realizar. En este caso, yo tenía un color más rojizo, pero igualmente lo cosí así. De todas formas, yo voy a estar realizándole un tapa costura. Una vez colocado el sesgo en el cuello, cerramos el hombro.
Para la tira que lleva en las mangas, la cosemos y la doblamos. Ubicamos la mitad de esta y la marcamos con un alfiler. Posicionamos la parte de la costura hacia la parte de la sisa. Y hacia el hombro colocamos la parte que marcamos con el alfiler y cosemos alrededor. Lo realizamos en ambas mangas. Una vez realizado, vamos a pasar un pespunte alrededor de la manga. Nos quedaría de esta manera. Aquí en esta parte del cuello vamos a realizar un remate guardando el hilo y pasando una costura aquí. Pero primero voy a colocar el tapacostura. Para ello, una tira de 3 centímetros la doblo guardando la punta hacia adentro. La posiciono sobre la costura del cuello y coso por la costura antes realizada. Una vez llegue al final del cuello, igual corto, guardo las puntas y termino de coser. Para que no me quede gruesa la parte de adentro, voy a recortar solo la parte de la tira, dejándola al borde de la costura. Una vez cortada, voy a doblar la tira y voy a pasar una costura a la orilla, de hombro a hombro. Una vez cosida, voy a guardar y a pasar una costura aquí de remate en el hombro. Y así nos quedaría el cuello. Solo nos quedaría realizar el ruedo de la prenda. Y así estaría lista la blusa. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse si no se han suscrito y los espero en el próximo tutorial. Recuerden que esta es una de las muchas transformaciones que podemos realizar en nuestro patrón básico, el cual iremos desarrollando en futuros proyectos.